El sensor que estuvimos utilizando para esta práctica fue el sensor Calle 037, que es un sensor de sonido. Su principio de funcionamiento es un micrófono eléctrico. Una característica importante de este sensor es que no tiene una salida calibrada, lo que pues nosotros podemos calibrar para encontrar el tipo de sonido que nos gustaría detectar para que funcione mediante una tarjeta Arduino o un pin analógico y después de obtener esos datos mandarlos a un programa que nos pueda detectar y nos pueda almacenar los datos de la medida del sonido cuando está siendo muy intermitente en el entorno que queremos controlar. El sensor Calle 037 suele tener 4 pines llamados tierra, salida analógica, salida digital y el de voltaje en corriente directa. El desarrollo de la práctica de la conexión física entre el sensor y el Arduino fue el siguiente. Primero conectamos el pin de salida analógica del sensor a un pin analógico del Arduino. Después de esto conectamos el pin de tierra del sensor a tierra en el Arduino y por último conectamos el pin de voltaje en corriente directa del sensor a 5 voltios en el Arduino. Bueno, se decidió elegir este sensor, el Calle 037, porque era en una idea lo que teníamos planeado para usar en la parte del reto, entonces nos interesaba mucho como la parte de conexión. En un inicio se intentó poner este sensor en el protoboard junto con un LED para que encendiera cada vez que ya nos escuchara como ruido, pero al parecer era como que muy sensible, entonces decidimos conectarlo directamente a la placa de Arduino. Y bueno, en este caso pusimos un análogo en el espacio número 13 y después los otros dos lo conectamos en el 5 volts y luego en el GND. Una vez que ya se tenía la conexión adecuada entre el sensor y el Arduino es conectado a una computadora que contenga un código que pueda correr el funcionamiento de este. Nosotros en nuestro código lo que hicimos fue primero definir dentro de un void setup una velocidad de funcionamiento de 9600 baudios. Posteriormente se abrió un loop en el que se definía una lectura analog read para así poder transformar la información y leer el valor de un pin analógico. Y pues ya finalmente se determinó un delay de 200, que es equivalente a 0.2 segundos, que es cada cuánto nos va a estar arrojando un valor. Y bueno, esto se verificó y se corrió, pero esta vez se representó de una forma gráfica, como se muestra a continuación. Aquí podemos observar el funcionamiento del sensor de ruido representado en una gráfica a través del tiempo. Los sensores de ruido pueden ser de gran utilidad en biosistemas en los cuales se incluyen animales debido a que estos son propensos a que sufran de estrés por ruidos fuertes. Por ejemplo, en el caso del ganado lechero, el ruido afecta la composición microbiológica de la leche en términos de altos reencuentros de células somáticas, lo cual podría inducir a enfermedades de las ubres. O por ejemplo, en el caso de las aves de postura, pues estas tienden a ser propensas a estrés por ruido. Si supera los 85 decibeles, puede inducir a que tengan una disminución del alimento de entre un 15 a 25%. Y pues esto es un problema debido a que pues si no comen lo suficiente las aves, no están consumiendo la proteína necesaria para crecer o el calcio necesario para formar pues una buena cáscara del huevo. También se ha demostrado que con ruidos superiores a 85 decibeles durante la noche pueden despertar a las aves, ocasionándoles ansiedad y estrés, y pues esto puede inducir a que el sistema inmunológico baje, pues haciéndolas más propensas a distintas enfermedades.